Bien, continuamos. Esto es México Vive. Soy Alfredo Romo. Desde que yo era pequeño se hablaba acerca del riesgo que representaba el maíz transgénico. Unos dicen que hace daño, otros dicen que no hace daño. De esto ya van décadas. Y yo me pregunto si algo ha cambiado en ese sentido y saber si en efecto hace daño o no. Platiquemos al respecto con la doctora Mercedes López Martínez, la doctora integrante de la campaña nacional que se llama muy originalmente Sin Maíz No Hay País. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias El, por la invitación para hablar de este importante tema. Sin duda lo es, doctora. ¿El maíz transgénico hace daño al ser humano, sí o no, doctora? Sí, desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y que está conformada por más de 300 organizaciones, entre ellas comunidades campesinas de producción, de consumo y grupos científicos comprometidos con la sociedad, pues tenemos datos de que estos maíces sí hacen daño. Hay estudios para medir las consecuencias. Este tema del maíz transgénico es como el tabaco, hay que decirlo, no te hace daño si tú lo fumas de un día para otro. Hay que esperar una secuencia de tiempo, pero tenemos que decir que los maíces transgénicos o genéticamente modificados vienen acompañados por el glifosato en su paquete tecnológico, y este glifosato pues se ha demostrado que es cancerígeno, que causa toda una serie de problemas a las personas, contamina el agua, contamina la tierra, mata insectos polinizadores y bueno, esto lo demuestran más de 150,000 demandas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, contra Bayer Monsanto. Monsanto fue la empresa antes de unirse con Bayer que desarrolló y tenía la patente del glifosato. Y bueno, hay demandas millonarias que se han ganado contra esta empresa justo por los daños del glifosato, que hay que decir que no solo se usa en soya, maíz transgénico, algodón transgénico, también se usa como secante y en jardinería en todo el mundo. Entonces esto es muy grave porque la tierra, la sangre de las personas, estudios en orina, en leche materna, pues han encontrado grandes cantidades de glifosato. Ahora, un punto importante, doctora, aclarando que sí hace daño y ya nos explicó cómo la humanidad, vámonos un pasito atrás. ¿Para qué sirve el maíz transgénico? ¿Para qué se inventó? Y sobre todo, ¿en qué presentaciones podemos encontrarlo? Estos maíces transgénicos fueron desarrollados en laboratorios, pues por grandes empresas transnacionales. Lo que querían era insertar en el ADN de las plantas un gen también que protegiera contra ciertas plagas, ¿no? Y bueno, el glifosato, que es parte fundamental de este paquete tecnológico, pues mata todo lo que no es esta planta, ¿no? Y le permite desarrollar. Aparentemente, los cultivos transgénicos fueron creados desde los años 50, 60 del siglo pasado para acabar con el hambre en el mundo, pero sabemos que el hambre continúa, que el tema del hambre no es un problema de falta de alimentos, sino de mala distribución y sobre todo también inequidad entre los países, y no produce lo suficiente tampoco, y hemos encontrado que las cosechas van disminuyendo, produce más lo agroecológico, lo orgánico, lo natural, pero también, bueno, tenemos el problema de que ha habido una gran contaminación en el mundo, y por eso justamente la FAO en su segundo simposium de agroecología en 2019 instó al mundo a dejar todos estos agrotóxicos y a regresar a la agricultura sin químicos, natural, amigable con el medio ambiente, por esta falla de esta revolución verde con sus agroquímicos, maíces genéticamente modificados. Doctora, entonces podríamos decir que después de todo lo que se ha estudiado y usted me dice se ha demostrado incluso acerca del daño que nos hace como especie, ¿esto tiene que ver con que el maíz transgénico es una cruzada entonces simplemente económica? Porque me imagino que ya saben que hace daño. ¿Es una cuestión económica solamente?
Totalmente, muy buena pregunta, Alfredo. Las empresas, tú sabes que ha habido casos muy importantes de contaminación en el mundo del agua, de las tierras, por la minería, por este tipo de alimentos también, y saben el riesgo. Hay una serie de expedientes que Monsanto abrió después de un juicio que tuvo a nivel internacional, donde se demostraba que ellos sabían que hace daño y que dijeron que era mucho más económico y rentable vender y que si había demandas y ellos perdían, pues era un daño menor económico. Para ellos es un negocio, el maíz para Ok. estas empresas transnacionales es negocio, para nosotros es alimento, es vida, es cultura, es cosmogonía, es religión, es artesanías. Ahora, dígame una cosa para cerrar, doctora. Nosotros como mexicanos, cuando compramos maíz, pues obviamente nos quedamos muy sacados de onda con el glifosato que nos menciona. Principalmente en dónde se encuentra el maíz transgénico, para saber. Hay una demanda civil que yo encabezo, que iniciamos hace ya casi 10 años, que prohíbe la siembra comercial de maíz transgénico en México. Entonces, en ese sentido, se han encontrado algunos maíces que son los que se importan, los maíces amarillos, sobre todo para forraje, que se están mezclando con alimentos, ¿no? Y se piensa que en el traslado también han caído algunos, pero hay que decir que en México está prohibido y que el maíz blanco que consumimos no es genéticamente modificado, ni se permite la siembra comercial de ningún tipo de maíces, porque somos centro de origen y de diversificación permanente. Esta demanda colectiva logró una medida precautoria que ha prohibido en lo que sigue esta demanda contra estas grandes empresas. Para cerrar, y tengo un minutito, doctora, pero esto quiere decir que como el glisofato es contaminante, cuando usan ese maíz transgénico, aunque quede la mazorca y se tire o se trate de usar para alguna otra cosa, ¿contamina el suelo y la tierra? ¿Ese desecho? Contamina el glifosato que se usa en esta parte del paquete tecnológico, entonces hay que seguir como mexicanos pendientes y exigir que se respeten nuestros maravillosos maíces y que se conserven, cosa que han hecho las comunidades originarias y Y campesinas. ahora nos toca a nosotros. Doctora Mercedes López Martínez, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Gracias por tu tiempo y que le vaya muy bien, doctora. Muchas gracias, Alfredo, al contrario, gracias por interesarse en este importante tema. Vaya que lo es. Gracias. Y tú que nos ves, quédate con nosotros. Voy, vengo.